La lluvia caía con fuerza sobre la Ciudad de México aquella tarde de octubre. Las gotas golpeaban el pavimento creando pequeños ríos que corrían hacia las alcantarillas. En la entrada del edificio corporativo más lujoso de Polanco, Miguel Hernández permanecía de pie bajo la marquesina, empapado y temblando de frío. Sus ropas, que alguna vez fueron presentables, ahora lucían desgastadas y sucias después de 3 meses viviendo en las calles. El traje gris que había usado en su último día como gerente de ventas en una empresa mediana, ahora estaba manchado y roto en varias partes. Su barba descuidada y el cabello largo le daban un aspecto que contrastaba brutalmente con el elegante vestíbulo que podía vislumbrar a través de las puertas de cristal. «Disculpe, señor, pero no puede quedarse aquí». La voz autoritaria del guardia de seguridad lo sacó de sus pensamientos. Roberto Méndez, un hombre corpulento de unos 45 años, con uniforme impecable y una expresión severa, se había acercado hasta donde Miguel permanecía parado. El gafete en su pecho brillaba bajo las luces del edificio. Seguridad ejecutiva. Torre Empresarial Reforma. «Solo estoy resguardándome de la lluvia», respondió Miguel con voz ronca, sin levantar la mirada. «En cuanto pare un poco me voy». «No, señor. No puede estar aquí. Este es un edificio privado, y la entrada es exclusiva para empleados y visitantes autorizados». Roberto cruzó los brazos, adoptando una postura intimidante que había perfeccionado en sus 15 años, trabajando en seguridad privada. Miguel finalmente levantó la vista. Sus ojos cansados se encontraron con los del guardia. Había algo familiar en ese rostro, pero no podía precisar qué era. ¿Roberto Méndez?», preguntó Miguel con un hilo de voz. El guardia entrecerró los ojos, estudiando más detenidamente al hombre frente a él. De pronto, su expresión cambió ligeramente, aunque mantuvo su postura rígida. «¿Nos conocemos? Fuimos a la misma secundaria, la Técnica 47, en Iztapalapa. Yo soy Miguel Hernández. Jugábamos fútbol juntos en el recreo». Por un momento Roberto pareció dudar. Sí, ahora que lo mencionaba, había algo vagamente familiar en esos rasgos, aunque los años y las circunstancias los habían transformado considerablemente. «Miguel», murmuró Roberto, pero rápidamente endureció su expresión nuevamente. «Lo siento, pero eso no cambia nada. No puedes estar aquí, son las reglas. Por favor, Roberto, solo hasta que pare la lluvia. No molesto a nadie, lo prometo. No insistas. Si mi supervisor me ve permitiendo que…» Hizo una pausa, buscando las palabras menos hirientes. «Que personas no autorizadas permanezcan en la entrada. Podría costarme el trabajo. Tengo una familia que mantener». Miguel bajó la cabeza comprendiendo. Él también había tenido una familia que mantener. Una esposa, 2 hijos. Pero el despido masivo en su empresa, seguido de meses de búsqueda infructuosa de empleo, las deudas acumuladas, la depresión, todo se había derrumbado como un castillo de naipes. «Entiendo», dijo Miguel comenzando a alejarse hacia la lluvia. «Espera». Roberto sacó su cartera y extrajo un billete de 50 pesos. «Toma, cómprate algo de comer». Miguel miró el billete, su orgullo luchando contra su necesidad. Finalmente, la supervivencia ganó. «Gracias», murmuró, tomando el dinero con manos temblorosas. «Hay un refugio a unas cuadras de aquí, sobre Insurgentes. Ahí pueden darte comida caliente y un lugar para dormir», agregó Roberto, su voz un poco más suave. Miguel asintió y comenzó a caminar bajo la lluvia. Roberto lo observó alejarse, sintiendo una punzada de culpa en el pecho. ¿Qué más podía hacer? Tenía órdenes estrictas. El edificio albergaba las oficinas de algunas de las empresas más importantes del país. No podía arriesgar su empleo. Regresó a su puesto en el lobby, donde su compañero de turno, un joven llamado Carlos, había observado toda la escena. «¿Todo bien, jefe?», preguntó Carlos. «Sí, solo otro vagabundo buscando refugio», respondió Roberto, aunque las palabras le supieron amargas. Las siguientes 2 horas transcurrieron sin incidentes. Roberto realizó sus rondas habituales, revisó las cámaras de seguridad, verificó las credenciales de los visitantes, pero su mente seguía regresando a Miguel. ¿Cómo alguien que había tenido una vida normal, que había jugado fútbol con él en la secundaria, había terminado en esa situación? Cerca de las 7 de la noche, cuando la lluvia había amainado considerablemente, Roberto vio un Mercedes-Benz negro detenerse frente a la entrada principal. El chófer bajó rápidamente con un paraguas
y abrió la puerta trasera. Don Alejandro Salinas, el dueño del edificio y CEO de Grupo Salinas Enterprises, descendió del vehículo. A sus 62 años mantenía un porte distinguido, con su traje italiano perfectamente cortado y su cabello plateado peinado hacia atrás. Roberto se apresuró a abrir las puertas de cristal. «Buenas noches, señor Salinas». «Buenas noches, Roberto», respondió don Alejandro con su habitual cortesía. A diferencia de otros ejecutivos, siempre se tomaba el tiempo de saludar al personal. Cuando don Alejandro estaba por entrar al edificio, notó algo en la acera, cerca de la jardinera. Se detuvo y entrecerró los ojos. «Roberto, ¿qué es eso?», preguntó, señalando hacia las sombras. Roberto siguió la dirección de su mirada, y su corazón dio un vuelco. Era Miguel. Había regresado y estaba sentado en el borde de la jardinera, aparentemente dormido con la cabeza recostada contra la pared. «Yo, señor Salinas, le pediré que se retire inmediatamente». Roberto comenzó a caminar hacia Miguel, pero don Alejandro lo detuvo con un gesto. «Espera». Don Alejandro se acercó lentamente a la figura dormida. Miguel se sobresaltó al sentir una presencia cerca. Abrió los ojos y se encontró con un hombre elegante observándolo con curiosidad. «Buenas noches», dijo don Alejandro. «¿Está usted bien?». Miguel se incorporó torpemente, avergonzado de haber sido descubierto. «Disculpe, señor. Ya me voy. No quiero causar problemas». «No se apresure. ¿Tiene hambre?», preguntó don Alejandro, notando la delgadez extrema del hombre. Miguel no respondió, pero su estómago lo traicionó con un audible gruñido. Don Alejandro sonrió levemente y se volvió hacia Roberto. «Roberto, ¿podrías pedirle a María de la cafetería que prepare algo de comer? Lo que sea que tenga disponible». «Señor Salinas, con todo respeto, no creo que sea apropiado», comenzó Roberto. «Roberto». La voz de don Alejandro se volvió firme, aunque no desagradable. «Llevo construyendo este imperio empresarial por más de 30 años. ¿Sabes cuál ha sido mi secreto? No, señor. Nunca olvidar de dónde vengo. Yo también conocí el hambre, la desesperación. La diferencia entre este caballero y yo es solo circunstancia y oportunidad». Se volvió hacia Miguel. «¿Cómo se llama?» «Miguel Hernández, señor». «Mucho gusto, Miguel. Yo soy Alejandro Salinas. Venga, acompáñeme adentro. Conversaremos mientras come algo caliente». Roberto observó atónito cómo su jefe ayudaba a Miguel a ponerse de pie y lo guiaba hacia el interior del edificio. Carlos, que había presenciado todo desde su puesto, tenía la boca abierta de la sorpresa. «Pero señor», Roberto intentó una vez más. «Roberto, usted hace un excelente trabajo protegiendo este edificio», dijo don Alejandro, deteniéndose en la entrada. «Pero a veces la verdadera seguridad no se trata solo de mantener a la gente fuera, sino de saber cuándo dejarla entrar». Y con esas palabras, don Alejandro Salinas, uno de los hombres más ricos de México, entró a su edificio corporativo acompañado de un hombre sin hogar, dejando a Roberto cuestionándose todo lo que creía saber sobre su trabajo y sobre la vida misma. La lluvia había cesado por completo, y en el cielo comenzaban a asomarse las primeras estrellas entre las nubes que se dispersaban. Era como si el universo mismo hubiera conspirado para que ese encuentro sucediera, un encuentro que cambiaría la vida de todos los involucrados de formas que ninguno podría haber imaginado. Tentar nuevamente Gok Editar, capítulo 2. La historia de dos vidas. La cafetería ejecutiva del piso 20 estaba desierta a esa hora. Las luces tenues creaban un ambiente acogedor que contrastaba con la formalidad del resto del edificio. María, la encargada del lugar, una mujer robusta de 50 años con mandil blanco impecable, había preparado rápidamente un plato de sopa de tortilla caliente, quesadillas y café negro. Miguel comía despacio, como si temiera que la comida fuera a desaparecer si la devoraba muy rápido. Don Alejandro estaba sentado frente a él, observándolo con una mezcla de curiosidad y comprensión. «No tiene que comer tan despacio», dijo don Alejandro suavemente. «María puede preparar más si lo necesita». Miguel levantó la vista, avergonzado. «Disculpe, es que hace tiempo que no como algo así, caliente, preparado con cariño. Se me había olvidado lo bien que sabe la comida casera». «¿Cuánto tiempo lleva en la calle, Miguel?» 3 meses, 2 semanas y 4 días, respondió Miguel sin dudarlo. Uno no olvida el día en que lo pierde todo. Don Alejandro asintió lentamente. Conocía bien esa precisión del dolor
esa manera de contar los días cuando la vida se derrumba. ¿Qué pasó? Si no le molesta que pregunte. Miguel tomó un sorbo de café antes de responder. Sus manos habían dejado de temblar. Era gerente de ventas en Industrias Martínez. Llevaba 12 años en la empresa. Cuando llegó la crisis, decidieron reestructurar. Despidieron a toda el área de ventas senior para contratar juniors con la mitad del sueldo. El mercado estaba saturado. Nadie contrataba gerentes de mi edad. 42 años es como tener 80 en el mundo corporativo actual. ¿Y su familia? El rostro de Miguel se ensombreció. Mi esposa aguantó lo que pudo. 6 meses de ver cómo me rechazaban en cada entrevista, cómo las deudas se acumulaban, cómo yo me hundía en la depresión. Un día llegué a casa y encontré una nota. Se había llevado a los niños a casa de su madre en Guadalajara. No la culpo. Roberto y Sofía, mis hijos, necesitaban estabilidad. Yo no podía dársela. ¿Qué edad tienen sus hijos? Roberto tiene 14 y Sofía 12. Deben estar grandes ya. Miguel sacó de su bolsillo una fotografía arrugada y desgastada, protegiéndola en una bolsa de plástico. Es lo único que me queda de ellos. Don Alejandro observó la foto. Una familia feliz en lo que parecía ser un día de campo. El contraste con el hombre frente a él era devastador. ¿Ha intentado comunicarse con ellos? ¿Para qué? ¿Para que me vean así? Miguel hizo un gesto hacia su apariencia. Es mejor que me recuerden como era antes. Un padre con trabajo, que podía llevarlos al cine, comprarles útiles escolares, darles un hogar. Don Alejandro se reclinó en su silla, pensativo. Miguel, ¿le molesta si le cuento una historia? Por favor. Hace 40 años, yo estaba en una situación no muy diferente a la suya. Tenía 22 años, una esposa embarazada y acababa de perder mi trabajo en una fábrica de autopartes. Mi padre había muerto cuando yo era niño y mi madre vendía tamales en la calle para sobrevivir. No teníamos nada. Miguel escuchó atentamente mientras don Alejandro continuaba. Dormimos en la bodega de un amigo por 3 meses. Mi esposa, Elena, que en paz descanse, nunca se quejó, pero yo veía la decepción en sus ojos cada noche. Un día, desesperado, fui a pedir trabajo a una constructora. El dueño, don Manuel Echeverría, me encontró sentado en la banqueta frente a sus oficinas, igual que usted hoy. ¿Y le dio trabajo? Mejor que eso, me dio una oportunidad. Me dijo, joven, no puedo darle un trabajo, pero puedo enseñarle a crear su propio camino. Me tomó como aprendiz, sin sueldo al principio, solo comida. Aprendí todo sobre construcción, pero más importante, aprendí sobre negocios, sobre perseverancia, sobre levantarse cada vez que uno cae. Don Alejandro hizo una pausa, sus ojos perdidos en los recuerdos. 5 años después, tenía mi propia empresa pequeña de construcción. 10 años después, construíamos edificios por toda la ciudad. Don Manuel se convirtió en mi socio y mentor hasta el día de su muerte. Todo este imperio, señaló alrededor, empezó porque alguien vio potencial donde otros solo veían un fracaso. Es una historia inspiradora, señor Salinas, pero yo ya no tengo 22 años. No tengo esa energía, esa esperanza. La esperanza no tiene edad, Miguel, y la experiencia que usted tiene es invaluable. 12 años en ventas, gerencia, conocimiento del mercado. Eso no se pierde por dormir en la calle. En ese momento, Roberto apareció en la puerta de la cafetería. Había subido para verificar que todo estuviera bien, aunque en realidad la curiosidad lo carcomía. Disculpe, señor Salinas. Solo quería asegurarme de que no necesitaran nada más. Ah, Roberto, pase, pase. Miguel me contó que se conocían de la secundaria. Roberto entró lentamente, incómodo. Sí, señor. Fuimos compañeros hace muchos años. La vida da vueltas curiosas. ¿No cree? Don Alejandro los miró a ambos. Roberto, usted lleva, ¿cuánto? ¿15 años trabajando aquí? 16 el próximo mes, señor. Excelente empleado. Siempre cumplidor. Siempre profesional. Pero dígame, Roberto, ¿nunca se ha preguntado qué habría pasado si las circunstancias hubieran sido diferentes? Roberto miró a Miguel, luego a su jefe. No entiendo, señor. Es simple. Usted tiene trabajo. Miguel no. Pero ambos son hombres trabajadores. Ambos tienen familias. Ambos quieren salir adelante. La única diferencia es que a uno la vida le dio un golpe del que no ha podido levantarse. ¿Podría haber sido usted? ¿Podría ser yo? Roberto tragó saliva. Nunca había pensado en ello de esa manera. Supongo que, sí, cualquiera puede tener mala suerte.
Exacto. Por eso, Roberto, quiero proponerles algo a ambos. Don Alejandro se puso de pie. Miguel, mañana a las 8 de la mañana lo espero aquí. Venga bañado y lo mejor presentable que pueda. Tengo una propuesta de trabajo para usted. Miguel casi dejó caer la taza de café. ¿Trabajo? Pero señor, nada de peros. Estamos abriendo una nueva división de responsabilidad social corporativa. Necesitamos a alguien que entienda las necesidades reales de la gente, alguien que haya vivido en carne propia las dificultades. Su experiencia en ventas será útil para conseguir patrocinadores y su experiencia reciente le dará una perspectiva única. No sé qué decir. No diga nada. Solo preséntese mañana. Roberto, usted será su enlace. Quiero que lo ayude a conseguir ropa apropiada para mañana. Tome esto. Sacó su cartera y le entregó varios billetes a Roberto. Hay una tienda de ropa en el centro comercial que abre hasta las 10. Consíganle lo necesario. Roberto tomó el dinero, aún procesando lo que estaba sucediendo. Señor Salinas, con todo respeto, ¿está seguro de esto? Roberto, ¿sabe cuál es la diferencia entre un buen empresario y uno excepcional? No, señor. El buen empresario ve números, utilidades, eficiencia. El excepcional ve personas, potencial, oportunidades de cambiar vidas. Don Manuel me enseñó eso. Hoy es mi turno de continuar la cadena. Don Alejandro se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Y Roberto, a partir de mañana, quiero que implemente un nuevo protocolo. Si alguien viene buscando refugio de la lluvia, déjelo quedarse. Si tiene hambre, María tiene instrucciones de darle de comer. No podemos ayudar a todos, pero podemos empezar con los que llegan a nuestra puerta. Pero señor, la seguridad real. Roberto, viene de construir una sociedad donde menos personas necesiten dormir en la calle. Buenas noches, caballeros. Los veo mañana. Y con eso, don Alejandro salió, dejando a Roberto y Miguel solos en la cafetería. El silencio entre ellos era pesado, cargado de años de distancia y circunstancias diferentes. No puedo creer lo que acaba de pasar, dijo Miguel finalmente. Yo tampoco, admitió Roberto. Don Alejandro es especial. En todos estos años nunca deja de sorprenderme. Roberto, sobre lo de esta tarde. No, Miguel, yo debo disculparme. Estaba siguiendo las reglas sin pensar, sin ver que eres una persona, no solo un problema de seguridad. Miguel extendió su mano. Roberto la estrechó firmemente. Entonces, ¿me ayudarás con la ropa? Claro. Y conozco un lugar donde puedes bañarte y arreglarte. Mi cuñado tiene un gimnasio cerca. Le hablaré para que te deje usar las regaderas. Mientras salían del edificio juntos, Miguel miró hacia atrás al imponente rascacielos. ¿Sabes? Esta mañana desperté pensando que tal vez sería mi último día, que ya no tenía fuerzas para seguir. ¿Y ahora? Ahora tengo una entrevista de trabajo mañana. Miguel sonrió por primera vez en meses. Y tal vez, solo tal vez, una razón para llamar a mis hijos y decirles que su papá va a estar bien. La noche en la Ciudad de México brillaba con millones de luces, cada una representando una vida, una historia, una posibilidad. Y en algún lugar entre esas luces, dos viejos amigos de la secundaria caminaban juntos, unidos nuevamente por las extrañas vueltas del destino y la bondad inesperada de un hombre que nunca olvidó sus raíces. Tentar nuevamente Gokeditar, capítulo 3, el amanecer de una nueva oportunidad. La mañana siguiente llegó con un cielo despejado y el sol brillando sobre la Ciudad de México. Miguel había pasado la noche en el pequeño hotel que Roberto había pagado con el dinero de don Alejandro. Por primera vez en meses, había dormido en una cama real, se había dado una ducha caliente y había desayunado sentado en una mesa. A las 7:45 am, Miguel estaba parado frente al edificio corporativo, irreconocible del hombre que había sido expulsado el día anterior. Vestía un traje azul marino sencillo pero digno, camisa blanca y corbata azul. Roberto le había ayudado incluso a cortarse el cabello y afeitarse en la barbería del centro comercial. Buenos días, Miguel. Roberto lo recibió con una sonrisa genuina. Te ves muy bien. Me siento raro, admitió Miguel ajustándose la corbata nerviosamente, como si estuviera usando un disfraz. No es un disfraz, es quien siempre fuiste, solo que la vida te había empolvado un poco. Subieron juntos al piso ejecutivo. En el camino, varios empleados que comenzaban a llegar los miraban con curiosidad. Roberto caminaba con seguridad,
mostrándole a Miguel que ahora era bienvenido aquí. La oficina de don Alejandro ocupaba toda la esquina del último piso, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. La secretaria ejecutiva, una mujer elegante llamada Patricia, los hizo pasar inmediatamente. El señor Salinas los está esperando en la sala de juntas, indicó con profesionalismo. Al entrar, encontraron a don Alejandro revisando unos documentos junto a una mujer joven de unos 30 años, con un traje sastre impecable y una expresión seria pero amable. Miguel, puntual, excelente primera impresión. Don Alejandro se levantó para recibirlos. Le presento a la licenciada Carmen Mendoza, directora de Recursos Humanos. Carmen, él es Miguel Hernández, de quien te hablé. Carmen extendió la mano con una sonrisa profesional. Mucho gusto, señor Hernández. Don Alejandro me ha contado sobre su experiencia en ventas y gestión. El gusto es mío, licenciada. Miguel estrechó su mano, tratando de controlar el temblor en la suya. Por favor, todos tomen asiento. Don Alejandro señaló las sillas. Roberto, usted también. Esto le concierne. Una vez sentados, don Alejandro tomó la palabra. Miguel, anoche le mencioné la nueva división de responsabilidad social corporativa. No fue una ocurrencia del momento. Llevamos 6 meses planeándola, pero no habíamos encontrado a la persona correcta para liderarla. Carmen abrió una carpeta y la deslizó hacia Miguel. Este es el proyecto, señor Hernández. Manos que Construyen será un programa integral que ofrecerá capacitación laboral, apoyo psicológico y bolsa de trabajo para personas en situación de calle o desempleo prolongado. Colaboraremos con albergues, centros comunitarios y otras empresas. Miguel revisó los documentos, sus ojos abriéndose con sorpresa ante la magnitud del proyecto. Esto es impresionante. ¿Pero por qué yo? Hay personas más calificadas, con mejores credenciales. Porque usted ha vivido lo que queremos combatir, intervino don Alejandro. Conoce las barreras reales, los prejuicios, la desesperación. Esa experiencia no se aprende en un MBA. Además, agregó Carmen, su experiencia en ventas será crucial para conseguir que otras empresas se sumen al programa. Necesitamos a alguien que pueda hablar el idioma corporativo, pero que entienda la realidad de la calle. El puesto inicial sería como coordinador del programa, continuó don Alejandro. Reportaría directamente a Carmen y a mí. El sueldo inicial es de 45,000 pesos mensuales, con prestaciones de ley, seguro médico mayor y bonos por cumplimiento de objetivos. Miguel sintió que la sala daba vueltas. Ese sueldo era similar al que tenía antes de perder su empleo. Yo no sé si estoy listo. Han sido meses muy difíciles. No sé si tengo la fuerza mental. Por eso, parte del paquete incluye apoyo psicológico para usted también, dijo Carmen con suavidad. Entendemos que la recuperación es un proceso. No esperamos que sea el mismo de antes inmediatamente. Y aquí es donde entra Roberto. Don Alejandro se volvió hacia el guardia. Roberto, usted conoce a Miguel desde hace años. Ha demostrado compasión y buen juicio. Me gustaría que, además de sus funciones de seguridad, sea el mentor de Miguel durante los primeros meses. Por supuesto, esto vendría con un aumento del 20% en su sueldo. Roberto casi se atraganta con su propia saliva. Yo, señor, pero no sé nada de programas sociales, pero sabe de personas, sabe de trabajo duro, de levantarse temprano, de responsabilidad. Eso es lo que Miguel necesita recordar. Además, su conocimiento de la seguridad será útil para establecer protocolos en los centros que abramos. Miguel miraba entre don Alejandro y Roberto, abrumado por el giro de los acontecimientos. Don Alejandro, perdóneme, pero tengo que preguntar, ¿por qué hace esto? ¿Por qué arriesgarse conmigo? Don Alejandro se levantó y caminó hacia el ventanal, contemplando la ciudad. Ve todos esos edificios, Miguel. Yo construí varios de ellos. Tengo más dinero del que podría gastar en 3 vidas. ¿Pero sabe qué me quita el sueño? No, señor. Saber que en esta misma ciudad donde he construido torres de cristal, hay miles durmiendo en cartones. Que mientras mis restaurantes en los hoteles sirven cenas de 5 tiempos, hay niños que se acuestan con hambre. Durante años hice donaciones, di caridad, pero la caridad no cambia sistemas, solo alivia conciencias. Se volvió hacia ellos con determinación. Este programa no es caridad, es inversión en capital humano, es reconocer que el talento está distribuido equitativamente en la sociedad, pero las oportunidades no. Usted, Miguel, es la prueba viviente de eso. Un profesional capaz que solo necesitaba una segunda oportunidad.
Carmen intervino con aspectos más prácticos. Por supuesto, habrá un periodo de prueba de 3 meses. Durante ese tiempo, trabajará en conjunto con nuestro equipo para desarrollar la estructura completa del programa. Necesitamos su input para hacerlo verdaderamente efectivo. ¿Y si fallo?, preguntó Miguel, su mayor miedo saliendo a la superficie. Entonces habremos aprendido que no funciona, y lo intentaremos de otra manera, respondió don Alejandro. El único fracaso real es no intentarlo. Roberto puso su mano sobre el hombro de Miguel. No vas a fallar, hermano. No te voy a dejar solo en esto. Miguel sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos. Se las limpió rápidamente, avergonzado. Disculpen, es que ayer estaba convencido de que mi vida había terminado. Y hoy comienza de nuevo, completó don Alejandro. Y quiero que sepa algo más, Miguel. Parte de este trabajo incluirá compartir su historia, inspirar a otros que están donde usted estuvo. ¿Está preparado para eso? Miguel pensó en los meses en la calle, en las miradas de desprecio, en el hambre, en el frío. Luego pensó en todos los que seguían allá afuera. Si mi historia puede ayudar a una sola persona a no perder la esperanza, entonces sí, estoy preparado. Excelente. Carmen cerró la carpeta. ¿Entonces acepta la posición? Sí. La voz de Miguel era firme ahora. Acepto. Y les prometo que daré todo de mí para que este programa sea un éxito. No lo dudo. Don Alejandro estrechó su mano. Bienvenido a Grupo Salinas, Miguel. Su oficina estará en el piso 18. Roberto lo acompañará para que conozca al equipo. Mientras salían de la sala de juntas, Miguel se detuvo. Don Alejandro, hay algo que necesito hacer hoy, si me lo permite. ¿Qué es? Necesito llamar a mis hijos. Decirles que papá tiene trabajo otra vez, que voy a luchar para recuperarlos. Don Alejandro sonrió. Tome el día, Miguel. Empiece mañana, y use mi oficina para hacer esa llamada. La privacidad será importante. Media hora después, Miguel estaba solo en la oficina de don Alejandro, con el teléfono en la mano. Había marcado el número, pero no se atrevía a presionar el botón de llamar. Roberto, que había permanecido con él, le dio ánimo. Vamos, hermano. Tus hijos necesitan escuchar tu voz. Miguel respiró profundo y presionó llamar. Después de 3 timbres, una voz familiar respondió. Bueno, Lupita, soy yo, Miguel. Un silencio largo del otro lado. Miguel, ¿eres tú de verdad? Sí, mi amor, soy yo. Sé que han pasado meses. Sé que no tienes por qué escucharme, pero ¿estás bien? Los niños preguntan por ti todos los días. Estoy bien, mejor que bien. Lupita, conseguí trabajo, un buen trabajo, con prestaciones, con futuro. Voy a poder empezar a enviarles dinero otra vez. Escuchó un sollozo del otro lado. No sabes cuánto recé por escuchar esas palabras. ¿Puedo hablar con los niños? Claro, están desayunando. Roberto, Sofía, es papá. Los siguientes minutos fueron los más emotivos de la vida de Miguel. Escuchar las voces de sus hijos, sus preguntas, su emoción al saber que papá tenía trabajo otra vez. Les prometió visitarlos pronto, llevarles regalos, recuperar el tiempo perdido. Cuando colgó, Miguel estaba llorando abiertamente. Roberto le ofreció un pañuelo en silencio. Gracias, Roberto, por todo. No me agradezcas a mí. Agradécele a don Alejandro, y demuéstrale que no se equivocó contigo. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Miguel Hernández caminó por las mismas calles donde había dormido, pero ahora con un propósito renovado. En su bolsillo llevaba su nueva credencial de empleado, su tarjeta de presentación que decía Coordinador de Responsabilidad Social, y lo más importante, la fotografía de su familia, que pronto volvería a ver. Al pasar por el lugar donde solía pedir limosna, vio a otro hombre en situación similar. Se detuvo, sacó su cartera y le dio lo que traía, junto con una tarjeta. En 2 semanas empezamos un programa de apoyo. Venga a esta dirección. Habrá oportunidades. El hombre lo miró con desconfianza, pero tomó la tarjeta. Miguel continuó su camino sabiendo que su verdadero trabajo apenas comenzaba. No solo tenía que reconstruir su vida, sino ayudar a otros a reconstruir las suyas. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió capaz de lograrlo.